El debate, diríamos, más complicado está en la visión que ha planteado el gobierno y algunos sectores que ven la construcción de la paz en Colombia como un proceso de sometimiento, sin que se den cambios en las causas que han venido generando el conflicto. De igual manera, como que aquí la responsabilidad de toda esta trágica historia de violencias es la insurgencia y no el Estado como el mayor responsable, el mayor de victimizaciones en todo el conflicto. Ese es, diríamos, como el punto que viene generando mayor debate. Nosotros venimos planteando, y así lo hemos venido sintiendo en diversas opiniones, empezando por las víctimas que llegaron, que han venido a manifestar su dolor, en que la paz realmente para Colombia tiene que ser de reconciliación y de verdad absoluta. Aquí tenemos que clarificarnos todo lo que ha pasado durante el conflicto, las diversas responsabilidades que se han dado para mantenerse este conflicto, quienes han medrado del conflicto, quienes han logrado ganancias políticas de este conflicto. Y esa es la base central de lo que nosotros denominamos lo que tiene que ser la justicia de la paz. Una paz transformadora, con una justicia donde el centro está la verdad, donde no haya absolutamente nada de impunidad, sino que el país pueda conocer todo lo que tiene que ver con los diversos hechos que se han generado, que se han presentado en Colombia. De igual manera, pues hay que reparar a las víctimas. En eso tenemos que comprometernos absolutamente todos los que hemos sido protagonistas de este conflicto. Ese es el tema, diríamos, que ha generado mayor debate, mayor desencuentro, pero hemos confiado y somos optimistas de que esa comisión que está trabajando el tema va a presentar una iniciativa que indudablemente nos tiene que poner a las dos partes a analizarla con profundidad, y nos quedaría muy complicado entrar a debatirla cuando las dos partes tenemos ahí una representación y hemos planteado nuestras visiones de justicia, y necesariamente esto nos pone en unas condiciones de, diríamos, de evaluarlo de manera muy, pero muy positiva. La idea de justicia nuestra es que tiene que el país conocer, es decir, la verdad implica que el país conozca, que las víctimas se enteren de todo su, es decir, de todas las situaciones que han generado su dolor, que puedan quedar absolutamente satisfechas en este sentido y puedan repararse de tal manera que ese espacio de encuentro entre víctimas, entre victimarios, de todas las partes, podamos desde ahí partir a ese escenario, diríamos así, espiritual, de justicia, que tiene que ver con la reconciliación para la reconstrucción del país, para la transformación de todas esas condiciones que han generado esta situación de violencia en Colombia. Entonces, nosotros consideramos de que no puede haber una justicia vengativa, y tiene que ser una justicia abarcadora en todo sentido. Si aquí en Colombia queda algún sector poderoso o no poderoso sin que pase por este escenario, digamos así, de esa reflexión nacional y ese compromiso nacional por la paz, y quede por fuera, aquí no se van a sanar las heridas y mucho menos se va a poder avanzar en Colombia en la construcción de la paz. Si quedan sectores por fuera, sectores poderosos, aquí vuelven y se repiten
otros ciclos de violencia. Y nuestra situación es muy compleja. Nosotros llevamos más de 2 siglos en guerras. Aquí diríamos, hay también una condición casi que cultural, política, de la confrontación violenta. Y eso no se va a lograr si no se genera un escenario amplio donde la verdad sea el centro de la justicia. Nosotros partimos de que tanto militares, políticos, empresarios y latifundistas que han generado el desplazamiento, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y juicios amañados o lo que han llamado falsos positivos judiciales, toda esa gente, de igual manera, los responsables desde la insurgencia, necesitamos hablar con la verdad, es decir, contar cada escenario, qué pasó aquí, por qué se desarrollaron estos hechos de violencia, cuál fue la causa para que se dieran. Pero ante esas circunstancias nosotros decimos, es mucho más fácil y más práctico para avanzar realmente en ese proceso de borrar, o no de borrar, diríamos, de resarcir a la gente, y sobre todo a que la memoria nos ayude a coger todos estos errores del pasado para avanzar en un nuevo país, en que todos nos integremos en reparar, en generar hechos concretos que impliquen la transformación del país, y no, por el contrario, entrar a meter un poco de gente a la cárcel. Es decir, hay una condición concreta, que las cárceles no reconcilian a nadie, ni tampoco podríamos decir, no es buena la palabra, pero utilicémosla aquí, no resocializan a ninguno. Las cárceles, por el contrario, lo que generan es mayor resentimiento, es la construcción de nuevos escenarios de violencia. Y nosotros entendemos que la paz es un proceso en el que todos nos comprometemos a dejar la violencia como una parte del pasado, no olvidada. No, eso tiene que estar en nuestra memoria histórica, para partir de que no puede el país regresar a ese tipo de escenario. Entonces la justicia para nosotros tiene que ser mucho más concreta, mucho más práctica, tangible, que se pueda tocar. Y ese tocarla desde el punto de vista de la justicia es que se vean las transformaciones en las barriadas, en las regiones, en los territorios que han sentido o han estado bajo el influjo de la guerra y de la confrontación en todos estos años. Eso tendrá que establecerlo el espacio que se va a construir de justicia. Estamos hablando de que va a funcionar una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. En ese escenario es donde se tendrán que establecer, diríamos, las metodologías o las sanciones para poder entrar a que cada uno de los actores, incluyéndonos las FARC, vamos a responderle a esas víctimas desde ese punto de la reparación y de la verdad. Es decir, el primer escenario es la verdad, y después de esa verdad tendrá que establecerse ahí qué se tiene que hacer cada uno. Nosotros tenemos esa disposición de hacer todos nuestros actos de fortalecimiento de cada proceso, tanto productivo, cultural, de infraestructura, que esté en la necesidad o que implique las necesidades de la paz. Hemos dicho, si nosotros estuvimos dispuestos a entregar la vida por la lucha y por la causa de los pobres, por hacer la resistencia contra la violencia institucional, hoy en La Paz también estamos dispuestos a entregar nuestra vida, todas nuestras energías, por la reconciliación del país.
cuando nos levantamos en armas, cuando fuimos lanzados a tener que empuñar las armas, lo hicimos dentro de un, diríamos, acudiendo a un derecho, que es el derecho político, el derecho a la rebelión. Y en ese escenario nos movimos. Nosotros no lo hicimos como delincuentes comunes, lo hicimos defendiendo derechos, recurriendo a la defensa de un derecho. Y todos nuestros actos están inscritos en el derecho a la rebelión, que es el derecho político, el derecho a tener que recurrir a las armas para la defensa de los intereses y en el marco de unas ideas políticas que han sido perseguidas, que han sido violentadas, que han sido encarceladas, que han sido asesinadas, como ha ocurrido en Colombia. En ese contexto es que se enmarca todas nuestras acciones. Y podríamos hacer una diferencia. El Estado, por el contrario, todas sus acciones están fuera, todas las acciones violatorias de su propia constitucionalidad están por fuera de ellas. El Estado le corresponde garantizar los derechos de todos sus nacionales. El Estado colombiano no ha hecho eso. Sus estructuras de defensa, sus estructuras de seguridad, es decir, todos sus agentes han actuado violando esa normatividad. Y por eso el Estado es el primer responsable de toda la violencia que hay en Colombia. Eso hace que cada uno de los actos desarrollados por la insurgencia estén enmarcados dentro del derecho político, que es el derecho a la rebelión. Y cualquiera de las acciones que nosotros hayamos cometido no han sido para beneficio personal, sino en dirección a generar unos espacios políticos en la nación dirigidos a cambiar todo el estado de violencia, de persecución, de negación de la democracia. Entonces en ese espacio es que nos hemos movido, esa es la razón de la lucha guerrillera y por ello nos comprometemos en este mismo escenario de que todo lo que tiene que ver con la construcción de la reconciliación en Colombia pasa por partir de que tenemos que clarificarnos, encontrar la verdad histórica de lo que ha acontecido en Colombia y por qué se ha prolongado este conflicto por tan largo tiempo. Todas las acciones que hemos hecho desde el punto de vista financiero están enmarcadas dentro de los recursos que se requieren para mantener la lucha insurgente, la lucha rebelde. Aquí ninguna persona ha asumido la consecución de recursos para beneficio propio. Quien genere una práctica de ese tipo es recogido por la juridicidad guerrillera porque entra a violar esa juridicidad. Aquí todo hace parte de ese colectivo guerrillero, digamos, como decíamos, como hemos dicho, como de esa construcción del nuevo Estado naciente, democrático, que incluyente. Es sencillo que se amplíe la democracia en el aspecto concreto de lo que tiene que ser un Estado moderno. Que el Estado pueda decir, este es un Estado que tiene verdaderamente el monopolio de las armas, porque así lo hemos construido a nivel de la nación y no hay por fuera del Estado ninguna estructura, ningún grupo que pueda utilizar las armas para presionar, para hacer política, para perseguir, para aniquilar a sus adversarios políticos. Eso implica pues una serie de reformas que las planteamos desde el punto de vista de la participación política, desde los escenarios de la producción agraria están planteados en el punto sobre desarrollo agrario y de igual manera resolver conflictos complejos como el de los agricultores de drogas de uso ilícito, de coca, y entrar a profundizar más
en todo lo que tiene que ver con el escenario ya directo de la participación en la elección de representantes a los diversos órganos públicos del Estado. Es decir, abrir, ampliar la democracia y garantizar que esa democracia cobije absolutamente a todos los colombianos. El fenómeno del paramilitarismo que hay que entrar a resolver, a erradicarlo, es un fenómeno que tiene una incidencia muy fuerte en todos los escenarios de la vida política, económica y social de Colombia. Pero nosotros insistimos que la mirada a la solución de ese fenómeno no tiene que estar dirigida exclusivamente a lo que podríamos decir los gatilleros. Es decir, esas personas que se mueven allá, que en las regiones andan con una pistola, extorsionando a comerciantes, andan con unos fusiles, amenazando, amedrantando a comunidades en los barrios, sino dónde está realmente la conducción y desde dónde se orientan esas estructuras. Y en primer lugar hay que entrar a mirar es la visión de defensa que ha tenido la nación. Aquí lo primero que hay que eliminar es esa visión de que el Estado promueva paralelamente unas estructuras que van a aniquilar al opositor político, porque se tiene una visión desde la defensa del Estado que todo aquel que proteste es un enemigo interno de la nación. Entonces, ese es el primer obstáculo que hay que entrar diríamos, a demoler para poder garantizar de que se empieza a desarticular el fenómeno del paramilitarismo. Esa visión tiene que quitarse de todo el estamento del Estado y de los partidos, para poder que no se alimenten esas estructuras paralelas que son las que ejercen la violencia directa, persiguiendo a opositores políticos, y desde ahí que se desprenden otra serie, diríamos, de gabelas para que actúen esos grupos. Entonces, eso implica que hay que entrar a resolver, a cambiar la visión de defensa que tiene el país para generar una defensa realmente humanista, incluyente y de respeto a todas las posiciones políticas y de garantía a la actividad de todas las alternativas políticas que se den en el país. Y entrar a mirar los poderes regionales, que es de donde se están alimentando todas estas estructuras paramilitares en el país. Ese es el primer obstáculo, diríamos, desde el punto de vista de seguridad, que es lo que tiene que garantizar que los líderes sindicales, los líderes populares, líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes campesinos, puedan moverse en plena democracia. Ahí sí podríamos decir, como que de verdad la fiesta de la democracia por fin se puede realizar en Colombia. Cuando nosotros estamos planteando que esto es transformador, que la paz es transformadora y que la insurgencia tiene que entrar en esa etapa de transformación de fuerza guerrillera a fuerza política, económica, social, cultural, organizativa, lo que estamos planteando es que no es exclusivamente a la fuerza guerrillera. Eso implica a todas unas comunidades que han estado de alguna manera acompañando esa lucha insurgente. Esto tiene que llegarle a unas comunidades que han vivido todo el peso de la guerra en Colombia, de la violencia. Entonces, esto tiene que extenderse a barriadas, a veredas, municipios, es decir, a todos los territorios. No es exclusivamente con la guerrilla. Entonces, por eso nosotros estamos, por ejemplo, pensando en que habrá necesariamente que construir unos amplios territorios para la paz, unos territorios de paz, territorios francos, decimos, de paz, donde se incluyan
a diversos sectores y diversas formas, diríamos, que ya están establecidos en Colombia, como los resguardos indígenas, incluir territorios y formas concretas de la convivencia con las comunidades étnicas. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores, porque si no, si la paz no toca esos sectores, pues no ha llegado la paz a Colombia. Entonces por eso te digo que este es un proceso mucho más largo, ese proceso transformador o que llaman de la implementación de los acuerdos, que es un proceso largo donde se requiere mucha energía y mucha asistencia y mucho acompañamiento, tanto de muchos sectores nacionales como de la comunidad internacional. Soñamos hacer un debate en ese sentido, los territorios francos de paz, que lo vemos así de manera general, donde el Estado legisle unas medidas tributarias que favorezcan a esos territorios en cuanto a la inversión, para que la inversión que se dé ahí esté, diríamos, amortiguada de una serie de impuestos, inversión extranjera. No exactamente las zonas francas que estableció Uribe, no. Aquí estamos hablando de unos territorios francos para la paz de Colombia, donde el guerrillero, es decir, quitarle a la gente de la cabeza de que van a tener que darle empleo a un guerrillero o a una guerrillera. No, los guerrilleros de las FARC todo el tiempo hemos estado vinculados a la producción. Donde estamos produciendo. Y tenemos una experiencia, por supuesto, en un espacio de esos son muchos sectores que tendrán que venir a acompañar ese proceso de capacitación, aprovechamiento de tecnologías, inversiones mixtas del Estado. Ahí vamos a encontrarnos en esos amplios territorios francos de paz y de reconciliación. Tendremos que encontrarnos ahí guerrilleros, paramilitares, soldados, militares en general, políticos, porque la realidad de Colombia es que usted encuentra en un barrio o en una vereda a una señora que vive dramas como que tengo un hijo en las FARC, tengo un hijo en el ELN y por allá tengo uno como medio calavera que se me fue con los paramilitares, pero tengo otro que es profesional del ejército y es el que más me manda platica porque él de su sueldito me manda algo porque los otros no reciben sueldo. Ese es el drama de Colombia. Y entonces, mirando desde ahí, de nuestra propia práctica en los terrenos donde nos movemos, que encontramos esos dramas, hay gente muy querida, mujeres y hombres hermosamente, es decir, la nación la ve uno ahí, con esos dramas. Entonces nosotros decimos que la paz tiene que incluir eso, o si no, no es imposible que haya la paz. Y creemos que este escenario no puede poner al guerrillero en unas condiciones, ¿quién le da empleo? No, nosotros tenemos fuerza de trabajo. Nosotros vamos a disponer de esa fuerza de trabajo de cada uno de nosotros para la construcción de la paz. Una paz que realmente nos lleve a la reconciliación y a la inclusión de todos los sectores. Entonces ese es como lo que podríamos explicar. Es decir, estas son las ideas para decir algo. Estoy aquí iremos hablando así. Sí. Ni nada que ver con zonas de reserva campesina, ni nada que ver con resguardos, ni nada que ver con territorios comunitarios. ¿Sí? Lo que sí tendrían era que operar en esos territorios. Que eso implicaría que pues entrara en un acuerdo con esas comunidades, porque eso no puede instalarse por encima de las comunidades, y no es la paz. Entonces tiene que entrar, mire, hay este escenario. Nosotros nos hemos movido, la insurgencia guerrillera se ha movido en terrenos de territorios comunitarios, de resguardos indígenas, de parques naturales, de zonas de reserva forestal y de zonas de reserva campesina. Ahí están las guerrillas. Y en las comunidades, las unidades urbanas, en las comunas, pues esos son los escenarios donde nos hemos movido la guerrilla, y a esos escenarios es a los que tiene que favorecer la paz con esta formulación que estamos planteando. El Estado tiene que estar presente, por eso planteamos desde el inicio, esto sería que el Estado pueda legislar unas normas como hace con las zonas francas.
digamos como las mismas normas que tienen los territorios indígenas, los resguardos, los territorios comunitarios. Pero eso hay que construirlo con todas esas comunidades, que no entren ni a quitarle a los derechos que han alcanzado las comunidades indígenas, ni tampoco las comunidades afrodescendientes o étnicas, sino por el contrario, es que llegue, diríamos, como todo el apoyo del Estado para poder dignificar la vida en esos territorios. Eso es lo que nos planteamos. Aquí lo que estamos realmente construyendo es una serie de promesas. Los acuerdos van a ser una serie de promesas que vamos a firmar y que implica la garantía de la amplia democracia para poder que esas promesas, con el respaldo de toda la nación, se implementen. Por supuesto, eso se requiere también antes de firmar que hayan unos compromisos, no tanto compromisos, sino que queden instituida dentro de la normatividad colombiana esos acuerdos, porque eso no puede caer en el aire. Pero sea como sea, mire la Constitución del 91. Es una carta de promesas porque no se cumple, se le hacen reformas, ¿sí? Entonces se reforma allí cada uno. Un señor dijo, no, yo la voy a reformar porque necesito gobernar 8 años con el cuento que voy a derrotar a la insurgencia colombiana, y bueno, y le hizo sus cambios, y así. El poder de la paz es en la nación colombiana, en que las mayorías de colombianos asuman el compromiso de que vamos a hacer la paz. Y esto requiere transformación. La paz no puede ser solamente una suma de palabras y de compromisos. Pues que nosotros ahorita estamos planteando, lleguemos a estos espacios y una de las dinámicas tal vez que hemos venido trabajando, algunas experiencias que se han visto es que, y es a lo que aspiramos, a que el ejercicio político no exclusivamente implica estar inscrito o representando o haciendo parte de cualquiera de los escenarios administrativos o legislativos del Estado. Nosotros consideramos que hacer política tiene mucho más importancia hacerla en muchas ocasiones fuera de esos escenarios. Es decir, desde fortalecer la capacidad fiscalizadora y, digamos, determinante de las comunidades frente a cada administración. Entonces, tal vez esa es una de las apuestas que nos enamora, porque es lo que de alguna manera hemos hecho toda la vida, siempre hemos estado incidiendo en la política desde esos aspectos. Y por consiguiente, eso implica para nosotros mismos una seguridad de que si aparece alguien acompañándonos en este proceso y asume responsabilidades y no cumple a las comunidades tengan esa inmensa fuerza como realmente el soberano, el que manda. Es decir, que el que está allá no sea el mandatario es el pueblo. El que está allá, diríamos, podría ser como el razonero, el vocero de ese pueblo, pero vocero. Es decir, lleva una vocería que tiene que estar acompañada desde las decisiones del poder popular, del poder de las bases. En esa dirección es que aspiramos a hacer política. Claro, no estoy diciendo que no vamos a hacer esfuerzos por llegar a esos otros escenarios, pero la base, la fuerza, el centro de gravedad, diríamos, está ahí, en esos escenarios extraparlamentarios y por fuera después de todos los aspectos administrativos. Pero es como la administración mucho más contundente desde la fiscalización y el control del poder público. En la agenda general está establecido que hay en el punto exactamente el quinto, que el gobierno tiene que entrar a ayudar a resolver todo eso, es decir, a analizar la situación de los presos, guerrilleros presos y otras personas pues que por razones del conflicto han sido encarceladas
Es decir, analizar la situación jurídica de ellos, y eso implicaría una amplia amnistía para todos esos sectores, gente que ha sido objeto de víctimas de falsos positivos judiciales, de todas esas campañas que se han dado de capturas masivas, y todo eso tiene que entrarse a resolver pues, como parte de los acuerdos. Y una de las formas de resolverlo, diremos, una de las fórmulas sería una amplia amnistía para resolver todos esos casos. Digamos, hay hechos que lo han impactado a uno, por ejemplo, la muerte de Jacobo Arenas, pues ya estando desde la insurgencia, porque antes de la insurgencia me impactaron una serie de hechos que pues me llevaron a esta situación. Pero la muerte de Jacobo Arenas es una cosa impactante. La muerte de Marulanda también, a pesar de que ya uno sabía que por la edad en cualquier momento nos llegaba la noticia, pero uno se aferra a cosas, es decir, uno vuelve, uno como ser humano, uno siempre está pegado al mito. Sí, eso como que también hace parte de nuestra espiritualidad. Entonces son como hechos, pero un hecho tal vez así, esos duros que me llevó a muchas reflexiones lo de Bojayá. Pues cuando supe, uno sabe que no había la intención, malos cálculos, todo, pero yo me imaginé el drama de los guerrilleros que estaban ahí actuando, y al darse cuenta que sus familiares habían caído muertos ahí por la acción nuestra. Yo me ponía a tratar de ubicarme en el espíritu de esos muchachos y esas muchachas que ese día estaban combatiendo. Y es una situación muy complicada, sobre todo porque uno empuña un fusiles para dar la pelea contra la violencia institucional, para defender a los pobres, para defender a la gente de uno. Y eso es una cosa que tiene que doler mucho. Y uno desde la distancia, yo estaba en Magdalena Medio y escuchaba las noticias y queda uno impactado. Eso son como cosas así que le dan a uno duro. Y así podríamos decir como cosas muy positivas cuando la Unión Patriótica, cuando se hace el lanzamiento de la Unión Patriótica, dijimos, esto vamos a poder realmente desarrollar una actividad política en el país, como que, verdad, vamos a poder ampliar todo el espectro de las luchas sociales en Colombia, vamos a podernos encontrar con otros sectores. ¿En los 80? En los 80, no, la Unión Patriótica, en el 86, cuando ya hubo su lanzamiento. Sí, para aclarar, porque como resurgieron como partido recientemente. Sí, no, ahorita cuando le dan la personería, lo que me dio fue como cierta tristeza de la tacañería del Estado, y le dan una cosa como, te presto esto para que legalicemos aquí desde el punto de vista político un actuar de que si hay democracia ahí, pero si no coges tantos votos te la vuelvo a quitar. O sea, te presto este pantalón para que bajes hasta la esquina y ya me lo entregas. No, eso no tiene nada. Sí, nosotros hemos venido planteando al gobierno incluso que hagamos un día así como del Día de la Reconciliación, un día de constricción nacional, donde todos pidamos perdón a las víctimas, expliquemos que esto no debiera haber ocurrido, que por diversas circunstancias se dieron estas situaciones, pero somos responsables y aquí estamos. Además, porque las FARC tampoco, te digo con franqueza, eso no es nada nuevo para las FARC. Eso lo hemos hecho en los escenarios diarios, diríamos así. Porque empezando de que muere un guerrillero, y cuando uno se encuentra con la madre o el padre, normalmente las madres son mucho más intensas, sienten más el dolor de la pérdida de sus hijos. Darle la noticia, compañera, su hijo murió o su hija murió en tal combate o murió en estas circunstancias, eso implica también hacerle un reconocimiento a esa persona. Es decir, eso de ser portador de malas noticias no es agradable. Y esos son escenarios que hemos tenido que abordar, y los escenarios de cuando nos equivocamos, por supuesto, y a solicitarle perdón a las comunidades, explicarles. De pronto nosotros lo que pasa es que la palabra perdón no la asimilamos mucho por nuestra misma visión política.
porque dice, nosotros para veces como que el perdón está más ligado a la hipocresía, porque eso desde las clases dominantes lo hemos escuchado más pidiendo perdón, pero siguen haciendo lo mismo. Entonces tal vez por eso nosotros somos más reacios a soltar esa palabra así en público, porque eso es hipocresía, porque como dice el refrán, ¿cómo es? El que las hace se las imagina. Digamos desde los sectores, como ellos siempre han actuado en eso, ¿cuántos perdones no han pedido? Pero sigue la misma situación. Entonces nosotros sí creemos que tiene un momento en que ese perdón que vamos a solicitar a las víctimas, a los colombianos, a nuestra gente, tenemos que acompañarlo es más con acciones. ¿Sí? Es decir, que eso se quede reflejado. En esta comunidad, para decir algo, aquí se dio un combate muy duro entre fuerzas del Estado y paraestatales y la insurgencia, y murieron 3 o 4 civiles. Pues sencillamente, hombre, digo así como soñando, hombre, pues las FARC va a hacer, diríamos, un estanque de peces para la escuela, para que los niños puedan dárseles un almuerzo diario con una proteína que es, diríamos, como menos agresiva, que es el pescado, ¿sí? Para decir algo. O vamos a hacer aquí un espacio para los juegos de los niños. Entonces, eso queda ahí. Esto es la memoria. Esto lo construyó la guerrilla, o lo construyó entre guerrillas, paramilitares y soldados, porque aquí se cometió un grave error, un crimen contra estas comunidades, pero aquí esta queda como memoria con su respectivo placa. Es decir, que eso quede, ¿sí? Que eso no hay que volverlo a repetir. Pero no es que pase por un tierrero, aquí qué pasaría, ¿no? Pues aquí murió un calvario. No, yo creo que no es la época de los calvarios, sino de esas obras que integren más a la gente, su misma espiritualidad, con su actuar diario, con la posibilidad de vida realmente. Eso es lo que tiene que ser como ese escenario de la memoria. Son muchos escenarios. Entonces, mire, nosotros nos ponemos a hacer las siguientes cuentas. 500.000 unidades, hombres y mujeres, constituyen las fuerzas militares. Y así hagamos otra suma arbitraria, que haya 500.000 responsables, otros 500.000 responsables de la otra parte que hacemos parte de los hechos de victimización en Colombia. Somos 1.000.000. Vamos un día a reparar. 1.000.000, un salario mínimo de 1.000.000, está como 25.000 pesos. Un solo día, eso, pero realmente produciendo, no haciendo que fui a trabajar y fui y cogí un papelito y yo, no, con acciones productivas reales de un día, eso suma. Eso le suma al país. El sistema carcelario está colapsado. Es decir, por eso la paz tiene que ser la paz real, constructiva, no una paz irracional, que se oponga a lo que, es decir, a la misma dinámica que lleva a Colombia, en la que se está estrellando diariamente. Vos vas a las cárceles y el hacinamiento es... El drama es inhumano totalmente. Y eso no es la paz. Entonces, miremos que la paz tiene que ser dirigida realmente a fortalecer esa esperanza de vida de todos los colombianos. Eso tiene que ser la paz. Y eso no implica de discurso, no. Implica de ir a meternos laboriosamente en la transformación, la función transformadora del país. El proceso o el espacio que construimos para la paz va a poder permitir encontrarnos, podernos mirar a los ojos, los que consideres que tengamos deudas y con los que consideremos o nos llamen porque debemos responderles. Eso nos permitirá abrir espacios concretos de cómo vamos a hacer para reconciliarnos, de qué tenemos que hacer para reconciliarnos, de qué tiene que hacer la insurgencia, y de igual manera es que el mensaje va para otro sector.
ese otro sector que de alguna manera está en la orilla de los olvidados, que tienen mucha desconfianza en que la paz siga también siendo lo mismo y estructuras de persecución se mantengan contra ellos. Yo creo que hay un poco de madres, de padres que están esperando dónde están sus hijos desaparecidos. ¿Dónde están? Eso nos va a permitir que esa gente pueda decir, venga, señor militar, es que ustedes fueron responsables de esto. Mire, es que usted era el alcalde y usted organizó este grupo y eso es. Aquí nos permite a todos los colombianos, encontrar y decirnos, bueno, ¿qué queremos? No, yo creo que usted, yo descanso viéndolo sufrir a usted. Pues miremos. Si esa es la paz que quiere la gente, pero escuchemos a la gente en directo, a las víctimas. Aquí el mensaje que nos dieron las víctimas es que ese tipo de paz no era el que estaban realmente buscando. Lo que estaban buscando era una paz con verdad, con posibilidades de que la gente entendiera, sí le doy el perdón a esta persona porque está convencida de que va a asumir en el futuro unas condiciones de reparación con toda Colombia, que es al fin y al cabo la esencia de la paz. Entonces, ese es lo que decimos nosotros y lo que soñamos y entendemos, mucha gente sueña, que debe ser la paz de Colombia. Ahora, por supuesto, hay otros sectores que dicen, no, esto es imposible, aquí vamos a lucha de clases, venimos a todo ese proceso. No, nosotros aquí no estamos diciendo aquí revolución, no, aquí es lo que estamos ampliando, democracia, para mantener la pelea política. La paz es la única posibilidad que le permite a Colombia entrar a la construcción del sentido de nación, incluyente, con todas las visiones que hay desde los territorios, desde las diversas culturas. Es el único escenario que nos permite, diríamos, ahorrar todo ese poco de recursos para la guerra. Desde el punto de vista económico, esto nos da unas grandes posibilidades. Desde el punto de vista político y la participación, eso nos posibilita que muchos sectores que no han creído nunca en la acción política puedan escuchar voces diferentes y puedan participar. Ese es el reto de la paz y es por eso que tiene que volverse un referente de todos los colombianos. Pero entendemos que ese es un proceso que tenemos que ir construyendo, porque hay una cultura muy profunda, diríamos, de la mendicidad política. Es decir, la gente que la acostumbraron a que no conoce, esa ignorancia de sus derechos políticos los hace que crean que es que lo que tiene la persona como el colombiano como derecho es recibir en cada proceso electoral una promesa y unos recursos para que un tipo se monte a gobernar. Y eso es lo que hay que cambiar. Y ese escenario no lo permite sino la paz, porque podamos ir a los barrios, a hablar con la gente. Seguro que nos vamos a encontrar con mucha gente que hoy no cree en nosotros. Nosotros entendemos, mucha gente que no cree en nosotros, pero uno mira lo que dice esa gente y dice, pero es que estamos pensando lo mismo. Claro, la gente nos cuestiona el método, ¿sí? Pero yo creo que... Y los errores, por supuesto, claro. Entonces, en ese escenario vamos a encontrar con muchas iniciativas de países muy creativos desde el punto de vista político. Ahí los muchachos y las muchachas inventan cosas que eso están haciendo, oiga, qué berraquera. Entonces, este escenario de la paz es que va a permitir que fluya a nivel nacional, desde el barrio, la comuna más apartada, iniciativas en esa construcción.